Diseño del procedimiento constructivo de la terminal de contenedores Tec Plata. Vamos a iniciar con una breve descripción del proyecto. Se trata de un muelle sobre pilotes de 600 metros de longitud, construido en seco en el puerto de La Plata. En esta zona, en esta imagen satelital, se observa la zona del predio de la obra. Este es el canal principal de acceso al puerto y el muelle está ubicado sobre este sector. Entonces, tenemos un esquema de la sección de la costa antes del inicio de la obra. Sobre la costa se construye entonces un tablestacado en toda la longitud del muelle, en los 600 metros, con un relleno de material seleccionado, y se construye en seco toda la superestructura del muelle: los pilotes, las vigas y la losa superior del muelle, y el muro colado con sus anclajes que van a formar parte de la contención de parte del talud. Luego se instala un sistema de bombeo con bombas profundas a lo largo de toda la longitud y se realiza la excavación debajo del muelle ya construido en seco, y a su vez se coloca una protección de costa contra la erosión debajo del perfil finalizado de la excavación. Una vez concluida esta etapa, se inundó toda esta zona y luego se retiró el exceso de material con una draga. Entonces esta es la sección finalizada, donde se observa el muelle, la protección de la costa, y se observa que la línea de costa se corrió respecto de la posición original que tenía. Para poder realizar la excavación en seco debajo del muelle, debió instalarse un sistema de bombeo profundo, con el objetivo de controlar las presiones de poro en el talud para garantizar su estabilidad. Entonces, en esta figura se esquematiza un poco cómo es el sistema de contención diseñada. Nosotros teníamos este nivel de agua que corresponde al nivel de agua del canal, fuera de nuestra obra, y nuestro objetivo es alcanzar un nivel, realizar esta excavación en seco, toda esta excavación, con un nivel de agua dentro de la excavación que está ubicado aproximadamente 18 metros por debajo de este otro nivel. Entonces, el sistema de tablestacas que se construyó a lo largo de toda la longitud del muelle tenía el objetivo de interceptar el flujo de agua desde el canal hacia nuestra obra. Era esa su única función, y en esas condiciones, sin ningún tipo de bombeo, se obtenía una línea de saturación del talud dentro del proyecto, como esta línea punteada que está aquí. En estas condiciones la excavación no era estable, por lo tanto se instaló un sistema de bombeos representado en esta malla de elementos finitos por este elemento de dren, y con esto se alcanza un nivel de agua dentro de la excavación, que es este nivel de línea llena que se observa acá. Esta línea de saturación es el resultado del cálculo de este modelo de elemento finito que se utilizó para verificar la estabilidad del talud. Se realizaron los cálculos de estabilidad de este talud con dos sets de parámetros geotécnicos. El set 1 correspondiente a parámetros geotécnicos pesimistas, y el set 2, que son los parámetros resistentes esperables de los materiales del sitio. La estratigrafía está conformada en la zona de falla del talud. La estratigrafía está conformada por suelos, un manto superior de 8 metros de espesor de suelos blandos de la formación post-pampeano. Son básicamente limos y arcillas con algunas lentes de arena ligeramente preconsolidados, depositados por el río, seguido de un manto de loess cementado correspondiente a la formación pampeana. Entonces, estos cálculos de estabilidad se realizaron teniendo en cuenta que en el fondo de la excavación se colocaba parte del enrocado de
de protección del talud contra la erosión. Es decir, como fueron cálculos realizados con un modelo en 2 dimensiones, cualquier geometría de excavación es equivalente a excavar toda esa geometría en una longitud infinita. Entonces se decidió realizar una apertura limitada del último tramo de excavación, limitada a 6 metros, luego se coloca el enrocado y luego se sigue adelante con la otra etapa. De manera que el cálculo que hay que hacer de estabilidad en 2 dimensiones incluye ese enrocado ya colocado. En esas condiciones el factor de seguridad con los parámetros pesimistas resultaba de 1,15 y con los parámetros optimistas de 1,44 y se consideró aceptable para las condiciones de la obra. Una problemática adicional que presentaba esta excavación era el posible levantamiento del fondo, que se esquematiza en el equilibrio de fuerzas de este bloque que está aquí. Debajo de la estratigrafía que describí anteriormente, es decir, los suelos blandos seguidos de suelos de loes cementados, se encuentra un manto más arenoso, seguido de una capa de arcilla más o menos continua, y abajo hay un acuífero confinado conocido como puelche, que son arenas densas limpias. Entonces, hay una débil conexión hidráulica entre el manto del puelche y el manto de arenas que está por arriba de la arcilla, que ejerce una presión de agua, una presión de poro sobre el fondo de la excavación que puede generar su levantamiento, su falla por levantamiento. Entonces se realizaron cuentas de equilibrio de este bloque en las que se tiene en cuenta su peso efectivo, su fricción lateral y se la equilibra contra esta presión de agua de puelche, que era una presión medida, que se midió a lo largo de todo el proyecto, y se llegó a la conclusión de que necesitaba reducirse el nivel de presión de la napa en este estrato de arenas aproximadamente 10 metros. Algo interesante de este cálculo es que el ancho B del bloque no está claramente definido, entonces hubo que hacer un análisis variando este ancho B para encontrar aquel ancho en el cual el factor de seguridad era mínimo. Y eso es lo que se esquematiza en este gráfico de aquí, de factor de seguridad en función del ancho. Aquí se observan algunas imágenes de la primera etapa de excavación, de la excavación de todos los suelos blandos hasta el techo del pampeano. En esta imagen en particular se observa aquí unas arcillas muy blandas que están justo por encima del pampeano, y arriba, donde está parada la retroexcavadora, hay limos arenosos que permitían el tránsito de las máquinas. Esta es la línea de tablestacas que corre paralela al muelle. Se puede observar la superestructura del muelle construida con anterioridad a la excavación. Entonces tenemos nuestras tablestacas para interceptar el flujo de agua, y tenemos acá estos caños azules que se observan acá, son las bombas profundas que se colocaron para cumplir esta doble función de reducir la línea de saturación dentro del talud en nuestra obra y controlar el posible levantamiento de fondo. Estos taludes contra las tablestacas sobre el suelo blando tenían una pendiente de 2,5 horizontal, 1 en vertical, y puede observarse que una vez que se llega al techo del pampeano, la excavación está totalmente seca gracias a este abatimiento que realizamos. La siguiente etapa de excavación corresponde a la excavación de los suelos del pampeano. En esta imagen se observa esta zona correspondiente a los suelos del postpampeano que describimos en la etapa anterior, y este sector son los suelos del pampeano. Es una excavación que se realizó en seco con taludes que tenían una pendiente de 1 horizontal y 1,5 en vertical, es decir, estaban más verticales
que 45 grados. Aquí puede observarse la superestructura del muelle. Y un evento interesante que ocurrió durante la obra es que, debido a nuestro sistema de bombeo profundo, todas las bombas arrojaban el agua sobre el canal principal, aquí, y eso aumentó la salinidad de este canal, del cual tomaba agua una planta cercana, una refinería cercana, con lo cual hubo que detener el bombeo de manera provisoria, porque se estaba afectando a esta refinería. Entonces lo que se hizo fue básicamente disminuir enormemente el bombeo, inundar la excavación en todo el sector que se había excavado en Pampeano, pero mantener el nivel de agua en el techo superior del Pampeano, es decir, el objetivo era mantener los suelos del post-pampeano, que eran suelos blandos, que estuvieran secos, o mejor dicho, que no estuvieran sumergidos, porque eso atentaba contra la estabilidad de la estructura. Entonces, para hacer eso se redujo bastante el bombeo y ya no se afectó, evitando afectar la salinidad, digamos, durante ese periodo. Lo que tuvo que hacerse fue construirse una conducción para conectar todas las salidas de las bombas a esta conducción y arrojar el agua de bombeo en un punto lejano para no afectar el canal. Se hizo eso y entonces se activó el abatimiento nuevamente y se extrajo toda esta agua, se continuó con la obra y no se observaron ningunos daños sobre la excavación en Pampeano. Este hecho se debe fundamentalmente a la fuerte cementación de estos suelos. A continuación se observan algunas imágenes de la excavación hasta su cota de fondo. Habíamos dicho que para garantizar la estabilidad de la excavación teníamos que limitar la longitud de excavación del último tramo por etapas, que es lo que se observa en esta figura. Se ve que se excavó este primer tramo de 6 metros de ancho en este sentido y se colocó el riprap, la protección del talud. Luego se excavó este tramo de 6 metros. En la etapa siguiente se va a colocar el riprap aquí y luego se va a proceder a la excavación. De esa manera garantizamos la estabilidad de nuestro talud. En la imagen inferior se observa cómo es la excavación debajo de la superestructura del muelle, que requería algunas tareas un poco más artesanales. Y aquí se observa cómo están colocando el geotextil que va debajo del riprap alrededor de los pilotes y sobre el talud ya perfilado. La excavación en seco de 600 metros de longitud se mantuvo abierta por un periodo de 2 años y medio aproximadamente, y durante este periodo hubo un hecho singular, que fue el aumento del nivel de agua del canal hasta una cota cuya recurrencia se había estimado en 50 años, y esto produjo algunos daños en la excavación. La cota era tan elevada que durante ese momento el agua ingresaba por arriba de las tabletacas de manera intermitente, es decir, debido solo al oleaje. La cota no llegó a superar la cota de coronamiento de las tabletacas. Y adicionalmente, en algunos lugares, como se puede observar en esta foto, el agua ingresaba a través de la junta entre tabletacas. Si bien todas las tabletacas estaban enhebradas entre sí, había algún sector en el que se tenían tabletacas de distinto tipo, entonces esa junta no estaba en buenas condiciones y a través de esta junta ingresó agua, como se observa en esta imagen. Esto produjo la erosión de los barros superficiales, como se observa aquí y aquí, en zonas localizadas, lo que produjo el descalce de algunos tablestacados, pero como fue localizado, esto no produjo ninguna falla global de estas tablestacas. La excavación resistió con algunos daños menores. Algo interesante de esta imagen también es que se observa aquí la conducción del sistema de bombeo. Acá hay una bomba que está conectada directamente con este caño,
que es el que usamos para llevar el agua de bombeo a un punto alejado de la obra y que no afecte la salinidad del canal principal. Aquí se observa una vista panorámica del día después de esta crecida del río, donde se puede ver, este es el tabla estacado, que está la superestructura del muelle, y todas las zonas que están erosionadas localmente, y acá esto ya corresponde a suelos del Pampeano, y donde se juntó todo el material fino que se erosionó. La última etapa de la construcción del muelle requería la inundación de la excavación en seco y el posterior dragado del material que había servido como protección. En esta imagen se observa el momento antes de la excavación, toda la superestructura del muelle finalizada y toda esta excavación, incluyendo una vuelta ahí al final, excavada en seco. Luego esto se inundó, como se observa aquí, con un sifón, que es esto de aquí. La inundación tardó alrededor de 4 días. Y finalmente, con todo inundado, se procedió a retirar el tabla estacado con grúas circulando sobre el coronamiento del terraplén, y luego se trajo una draga para extraer todo este material. Aquí se observa una imagen de la obra del muelle finalizada, con todo dragado e inundado, que irónicamente es una de las imágenes menos impresionantes de toda la obra.